Nunca habla Dios tan claro como cuando se dirige a nosotros y nos dice: ¿en serio quieres vivir sin mí? ¿En serio quieres desechar mi nombre de tu vida? Testimonios hay de quienes dejaron a Cristo por abrazar este mundo. ¿Son sus vidas felices? Podrán decir que están mejor que cuando estaban con Dios, pero sabemos que mienten. O tal vez solo fingieron ser de Dios y nunca fueron de Él. El verdadero cristiano no puede vivir lejos de su redil sin sentir la necesidad de estar otra vez con su pastor. El día llegó, Dios cumplió y castigó. Y fue a mí palabra de Jehová en el 9º año, en el mes 10º, a los 10 del mes, diciendo: Hijo del hombre, escríbete el nombre de este día. El rey de Babilonia se puso sobre Jerusalén este mismo día. Ezequiel, capítulo 24, versículos 1 y 2. Para nadie es un misterio que las palabras que reconfortan son muchísimo más populares que aquellas que exhortan, regañan y traen amagos hacia un castigo debido a un mal comportamiento. Nada más con observar las ideas que dominan en este mundo relacionadas con estos temas, es muy notorio el positivismo, el tú puedes, el no es necesario el regaño, el sé tú mismo, sé lo que quieras ser, y discursos de ese estilo tienen la admiración y aceptación de millones. Podemos entenderlo perfectamente, pues todos necesitamos, y en no pocos casos, muy seguidamente, palabras que nos animen a seguir adelante en este mundo cruel y despiadado. No obstante, es tanto el extremismo hacia este campo que se rechaza demasiado todo lo que tenga que ver con exhortación, palabras contra el pecado y mortificar la maldad inherente en nuestras vidas, aun cuando Cristo ya ha llegado a gobernarlas, como se supone que sucede en un cristiano. El asunto se vuelve lamentable cuando señalar nuestro pecado se vuelve algo raro, extraño y hasta detestable dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué sucede esto? Mucho me temo que ideas esparcidas en este mundo que tienen su origen en la psicología, en frases famosas que encontramos en el Internet y en lo que la sabiduría humana y terrenal construye, hemos hecho parte de nuestra vida toda esa ideología, reemplazando así la sublime sabiduría que solo en la mente de Dios se concibe. No me malentiendan, mis hermanos que amablemente me escuchan. Desde luego que en no pocas ocasiones necesitamos palabras de consuelo y ser reconfortados con las dulces palabras de nuestro Adonai, que tanto nos ama. Pero también el amor de Dios se muestra cuando nos dice la verdad aunque duela, y cuánto más cuando sabemos y entendemos que le hemos fallado tanto y tantas veces. Esto es como lo que encontramos muy escondido en una de las sentencias de la ley mosaica. Es un versículo interesante allí en el libro de Levítico. Levítico, capítulo 19, versículo 36. Balanzas justas, pesas justas, efa justo e injusto tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. El contexto hablaba de cómo los líderes del pueblo debían aplicar el juicio en asuntos de controversias entre personas. Finalmente, el juicio justo debía ser la máxima en estos asuntos. Sin embargo, cuando dice balanzas justas, pesas justas, efa justo e injusto tendréis, me hace pensar que todo lo que debe regir en mi vida debe tener su justa medida, y ya que Dios gobierna en ella, no puede ser que no exista nada que no deba corregirse y recibir una palabra de exhortación al respecto. En el asunto que nos concierne hoy, debemos entender que ya el tiempo se agotó y aún a pesar de las múltiples exhortaciones a través de varios profetas, el pueblo no quiso dejar de pecar. En su loca idea, pensaban o que Dios no era quien hablaba, o que iba a hacer para largo todas esas calamidades que escuchaban, o que todo eso simplemente no era verdad. Sin embargo, un buen día llegó Nabucodonosor a las afueras de Jerusalén, la portentosa ciudad amurallada, y el literal castigo de Dios comenzó. Ezequiel hasta fecha le puso. Ezequiel capítulo 24, versículos 1 y 2. Y fue a mí palabra de Jehová en el 9º año, en el mes 10º, a los 10 del mes, diciendo: Hijo del hombre, escríbete el nombre de este día. El rey de Babilonia se puso sobre Jerusalén este mismo día. Después de 9 años de reinado del terrible rey Sedequías, comenzó el asedio. Solo como dato, el cruce de fechas indica que fue el 16 de marzo del año 597 a.C. Sea la fecha que hubiera sido, el punto principal es que Dios hizo realidad su palabra y su castigo contra su propio pueblo comenzó.
Es el día más importante que hasta ese entonces se hubiera visto en la historia del pueblo judío, y Dios lo quiere dejar muy claro. Fue el día que Él comenzó a manifestar su ira contra su pueblo y se mantuvo por poco más de 2 años hasta que se consumó la total destrucción sobre Judá y Jerusalén. Hay otro dato interesante y más bíblico y contundente. Aun cuando en la historia este hecho está perfectamente documentado, la Biblia habla de este día en otros pasajes. Veamos, por ejemplo, este. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 1. Y aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y cercóla, y levantaron contra ella ingenios alrededor. Noten que es la misma fecha. Y aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 del mes. También Jeremías lo documenta, y 2 veces. Jeremías 39:1. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y cercáronla. Jeremías 52:4. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y contra ella asentaron campo, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Noten que es exactamente la misma fecha. Por cierto, de estos pasajes tengo 4 mensajes en el canal. Es un tema que lo he tocado ya algunas veces. Estos son los mensajes. 1. Cuando Dios no perdona. 2. El terrible Sedequías, parte 1 y parte 2. 3. Esperanza de libertad en Jeconías. En la descripción del video están los enlaces para quien esté interesado en consultarlos. Ahora, ¿por qué me tomé algo de tiempo en dar estos datos? Bueno, hay que recordar que Ezequiel estaba hablando a un pueblo exiliado en Babilonia al que no le eran ajenas estas palabras, pero no querían creerlas. Ellos tenían a sus falsos profetas que les prometían una libertad muy pronto y que Nabucodonosor sería vencido. Ellos agarraban pasajes en los cuales Dios les prometía libertad, igual y medio entendiendo el advenimiento del Mesías, pero tergiversando el hecho y que Dios pasaría por alto todas esas inauditas ofensas que habían hecho, incluso retándolo abiertamente al hacer sacrificios a sus adoptados ídolos en el día de reposo, y que se suponía era la comunión más íntima con Él durante la semana. Como antes lo mencioné, hacían suyo el consuelo y despreciaban la exhortación. Como verán, no parece que seamos muy diferentes hoy en día. Mi estimado oyente, Dios tiene mucha palabra que darnos y no debería importarnos de qué tipo sea. Aún la exhortación y el regaño lo necesitamos, pues sabemos muy bien que hay cosas en nosotros que deben cambiar y aún nuestros propios pensamientos albergan toques de maldad que es necesario erradicar. No podemos escapar a los ojos del Creador, y si manda una palabra que no nos gusta, ¿por qué crees que sea? Recuerden que para sacar la escoria de un metal, y cuanto más el precioso, debe fundirse en el fuego. Interesantemente, aunque sabemos que iba a quedar escrito, Dios hace énfasis en esa acción. Leamos el versículo 2 otra vez. Ezequiel 24:2. Hijo del hombre, escríbete el nombre de este día. El rey de Babilonia se puso sobre Jerusalén este mismo día. Y ya escrito, jamás nadie lo iba a olvidar. Dios tiene esta bendita palabra que ha llegado a nuestras manos, y esa indeleble tinta no se ha borrado por muchos siglos que ya han pasado. Por supuesto que jamás desaparecerá, y ese es el punto principal. La conocemos hasta nuestros días por las grandes enseñanzas que Dios tiene que darnos, y sobre todo para que no seamos incrédulos a ella, como muchos de aquellos judíos lo fueron. Desafortunadamente, esa incredulidad permanecía en los exiliados, aun cuando ya sus hermanos en Judá estaban comenzando a sentir el azote de Dios. Dentro de muy poco, le acontecerá algo muy devastador al mismo Ezequiel, que lo dejará mudo, sin pronunciar palabra para su pueblo durante 3 años. El mismo profeta será señal para que no anden de incrédulos. En su momento lo veremos. Es una de las partes más conocidas de la historia del profeta, y en mi opinión, la más difícil y devastadora, pero a la vez un poderosísimo mensaje de Dios. Pero antes de eso, hay una última profecía que Dios quiere dar a conocer para ver si de algún modo hubieran reaccionado. Sabemos que eso nunca pasó,
Pero la admonición hacia nosotros es el motivo de que todo esto esté plasmado en la Biblia. Miren la parábola que pronuncia el profeta. Ezequiel 24, versículos 3 al 5. Y habla a la casa de rebelión por parábola y diles, así ha dicho el Señor Jehová. Pon una olla, ponla, y echa también en ella agua. Junta sus piezas en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda. Hínchela de huesos escogidos. Toma una oveja escogida, y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien. Coced también sus huesos dentro de ella. Ahora Dios pone a cocinar a Ezequiel. De algo tan cotidiano está por dar Dios una poderosa enseñanza. Fíjense que a pesar de estar exiliados, comida no les faltaba, y con esta representación hay algo inherente de que era abundante dicha comida. Algo que muchos dan por sentado como tener un plato en la mesa, no siempre es así, y muchos en su propia carne lo han sentido. Además del apunte que acabo de hacer, hay algo muy característico de lo que Ezequiel va a cocinar. Leamos el versículo 4 detenidamente. Junta sus piezas en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, hínchela de huesos escogidos. Además de que eran muchas piezas de carne, eran muy buenas y se supone que al cocinarlas debían ser de gusto agradable y cualquiera querría comer de eso. Pero hay algo. Está por comenzar un gran festín y la alegría no está precisamente en el pueblo de Dios. El fuego lo trae el invasor y Nabucodonosor con su terrible ejército caldeo estarán de fiesta muy pronto. En otras palabras, esas piezas y huesos escogidos es el pueblo judío, quien ya no tendrá la protección de Dios. Hermano, vivir lejos de Dios es prepararse para una fiesta donde tú serás el banquete y el deleite de Satanás. Tú experimentarás en carne propia vivir sin la protección de Dios. Sabrás lo que es llevar una vida llena de miseria y la felicidad se irá lejos de tu casa. Vendrá como un bólido la amargura y la tristeza y no sabrás cómo salir de ella. De este pueblo están documentados cosas muy terribles durante esos 2 años de asedio. Basta leer el libro de Lamentaciones para entender qué bajo cayeron. Hay algo muy extraño en la parábola que a primera vista lo pasé por alto, pero al volverlo a leer, llama mucho la atención. El versículo 5 dice así: toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien. Coced también sus huesos dentro de ella. Tomó además de las piezas que ya estaban una oveja, haciendo más abundante el futuro banquete. Pero además dice algo escalofriante. Y también enciende los huesos debajo de ella. ¿Qué combustible usó para encender el fuego? Sí, los mismos huesos. Todo se está tomando de las mismas piezas. Todo lo que le sucederá a un alma rebelde recaerá sobre ella misma. Nunca habla Dios tan claro como cuando se dirige a nosotros y nos dice: ¿en serio quieres vivir sin mí? ¿En serio quieres desechar mi nombre de tu vida? Testimonios hay de quienes dejaron a Cristo por abrazar este mundo. ¿Son sus vidas felices? Podrán decir que están mejor que cuando estaban con Dios, pero sabemos que mienten. O tal vez solo fingieron ser de Dios y nunca fueron de Él. El verdadero cristiano no puede vivir lejos de su redil sin sentir la necesidad de estar otra vez con su pastor. ¿Y qué vemos además de que Ezequiel usa huesos para encender el fuego? Haz que hierva bien. Que nada quede crudo. Nadie iba a decir que no le pasó nada en esa invasión. Serían pobres, esclavos y desdichados por el resto de sus días. Solo unos pocos que lograron ver la libertad de Ciro y vieron cómo Esdras y el futuro pueblo pusieron los cimientos del nuevo templo, lograron otra vez ver su felicidad. Sin embargo, la inmensa mayoría vivió en desgracia hasta su muerte. Otra vez lo pregunto, ¿es así como deseas vivir? Nuestro maestro te llama y te dice: ven. A mí me lo dice seguido, para que comprenda que es tan hermoso estar ante sus pies. ¿No habla a tu vida nuestro gran Señor? Este mundo está preparado para cocinarte por completo y que sufras en él. Eso no se puede evitar si tomas esa decisión tan equivocada. Coced también sus huesos dentro de ella. Volviendo al pueblo de Dios, al que se le estaba preparando este escarmiento, se debe entender que de ellos se hubieran esperado grandes cosas, pues tenían en sus manos la poderosa palabra de Dios. No obstante, lo que sigue es una demostración clara de que en su vida había de todo, menos la grandeza del gran Señor Jehová. Comienza el profeta a explicar
aunque de alguna manera figurada todavía, algo del significado de la parábola. Leamos el versículo 6, Ezequiel 24:6. Pues así ha dicho el Señor Jehová: ay de la ciudad de sangres, de la olla no espumada, y cuya espuma no salió de ella. Por sus piezas sácala, no caiga sobre ella suerte. Ok, vamos a detenernos un momento. Primero, y eso debe ser muy claro, la ciudad de sangres es Jerusalén, y eso es algo que hace poco estudiamos. Esa serie la titulé Ciudad sin Dios. En este capítulo, el profeta retoma este concepto no nada más para recordarnos el por qué ya están sufriendo el castigo de Dios, por todas las atrocidades, asesinatos y cosas desagradables en extremo que allí se vivían. También iba a ser ciudad de sangres por la masacre que los caldeos iban a hacer sobre los judíos, trayendo prácticamente un genocidio sobre la tierra de Judá. Por otro lado, justo acaba de decirnos la parábola que eran piezas buenas, huesos escogidos, una oveja y otras cosas más que hacen de todo esto un futuro y delicioso banquete. Según lo que está analizado por expertos en esta materia, una característica de una buena carne con proteínas de alta calidad es que cuando se hierve en una olla, saca espuma como reacción sobre esa proteína. Sin embargo, a pesar de eso, la espuma no está saliendo, tal como lo leímos. Ay de la ciudad de sangres, de la olla no espumada, y cuya espuma no salió de ella. Podría el pueblo de Dios aparentar ser bueno y grandioso, pero estaba podrido por dentro. Esa es la figura aquí. La grandeza que habían presumido hasta este día no era un sinónimo de una vida entregada a Dios. ¡Para nada! Oh, sí, mis hermanos. ¿Lo pueden ver? Lo que mostramos a los demás puede no estar en línea con lo que somos por dentro. Lo que tenemos o mostramos no necesariamente significa que tenemos bendición de Dios por estar cerca de Él. ¡Ah, cuánta hipocresía puede haber en muchos! Es un peor estado ese de creernos nuestras propias mentiras, pero pues muy en el fondo todos sabemos qué tan genuinos somos en realidad. Y así como Jerusalén fue probada bajo fuego y se halló falta en ella, así nosotros pasamos bajo el juicio de Dios, y en ese momento sale quién es de Él y quién no. Por algo el versículo termina con estas palabras: por sus piezas sácala, no caiga sobre ella suerte. Si la carne está podrida, sácala. Esa fue la orden de Ezequiel, y siendo más directos, si alguno, aunque diga que es de Dios y se muestre exteriormente de esa manera, si no es de Él, será echado. No caerá la suerte, es decir, la herencia que solo existe entre los santificados. Cuando Cristo verdaderamente llega a la vida de alguien, necesariamente debe haber un cambio que viene de adentro hacia afuera. El maquillaje, la vestimenta e incluso la cirugía plástica pueden embellecer exteriormente a cualquier persona, pero todo eso no cambia su genética ni cómo es en realidad. Un pez no puede respirar aire, ni un búfalo puede volar, ni un ave puede devorar a un antílope. Así, quien no tiene a Cristo, por naturaleza no puede dejar de pecar. Necesita ser salvado por Él. Vean a este pueblo tan hipócrita y tomemos la lección para no caer en semejantes actitudes, pues Dios sabe qué hay en nuestros corazones, y Él sabe cómo aplicar su castigo y lo fuerte que puede llegar a ser. Ezequiel 24, versículos 7 y 8. Porque su sangre fue en medio de ella, sobre una piedra alisada la puso. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo, pues, hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Debemos saber ya que Ezequiel pinta escenas sangrientas en varias ocasiones, y esta es una más. Hace una descripción muy vívida acerca de lo que sucederá en la invasión de Nabucodonosor. Es bien sabido y está bien documentado que cuando esta invasión sucedió, los caldeos mataron a tantos judíos que no alcanzaban a enterrarlos. Los cuerpos se quedaban a la intemperie y la sangre estaba expuesta. Esto violaba la ley mosaica, pues allí estaba muy explícito de que la sangre se tenía que cubrir con el polvo de la tierra y no dejarla expuesta. Es terrible, mis hermanos, experimentar la ira de Dios, y es aún más insensato pensar que nada nos va a pasar. Lo que sigue definitivamente revela quién es el que está en la cocina, por decirlo de algún modo, y preparará este festín, y no es precisamente Nabucodonosor. Ezequiel 24, versículos 9 al 14. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová:
¡Ay de la ciudad de sangres! Pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña, encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su espuma. En fraude se cansó y no salió de ella su mucha espuma. En fuego será su espuma consumida. En tu suciedad perversa padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu suciedad. Nunca más te limpiarás hasta que yo haga reposar mi ira sobre ti. Yo, Jehová, he hablado. Vendrá y harélo. No me tornaré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice el Señor Jehová. Sí, fue Dios, y lo está dejando bastante claro. A través de este libro lo ha dejado muy claro. Los caldeos solo fueron la espada. Dios la blandió contra su pueblo y de eso nadie debe tener ninguna duda. ¿Conocemos más hoy quién es nuestro Dios? Los castigó y les dijo el por qué. En fraude se cansó y no salió de ella su mucha espuma. En fuego será su espuma consumida. En tu suciedad perversa padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu suciedad. Nunca más te limpiarás hasta que yo haga reposar mi ira sobre ti. Vean qué revelación. Aún en medio del fuego no querían soltar su iniquidad. Aún después del asedio, 2 años de salvaje invasión, todavía no querían soltar su iniquidad. Jeremías lo menciona cuando se fueron a Egipto y allí ofrecieron ofrendas a la reina del cielo. Es más, necesitaron 70 años de cautiverio para entender que estaban lejos de Dios. Leamos otra vez el versículo 14. Yo, Jehová, he hablado, vendrá y harélo. No me tornaré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice el Señor Jehová. Adiós a la misericordia de Dios. Eso fue lo que este pueblo tuvo que decir en su calamidad. Grandes son las lecciones de nuestro gran Señor Jehová. Hasta aquí dejamos esta reflexión. Continuaremos en el siguiente video y por ahora me resta decir que Dios siempre te bendiga. Amén.